Gracias enemigos, enfermedad, ruina, brujería, consecuencias, frustración, miedo, odio, envidia, egoísmo, ansiedad, depresión, ego, desvergüenza, desesperanza, amargura, dependencia emocional, culpa, baja autoestima, aislamiento, duda o incredulidad, huir, soledad. Estas son emociones bajas y las que me surgieron de todo lo que me estaba pasando o estaba pasando en nuestra casa. Entonces de esto se alimenta la brujería para causarnos más daño, ¿sí? Entonces, al analizar que esto estaba contribuyendo yo en el trabajo que habían hecho para dañarme, comienzo a tomar una decisión o decido perseverar en tener fe a Dios. Era difícil, porque tener fe a Dios cuando todo se te está acabando o cuando todo se había acabado, por ejemplo, yo abría las ventanas todos los días porque la oscuridad aumentaba la energía negativa que había, o sea, la posesión demoníaca que había, y entonces yo ya identificaba eso, pero mis estantes quedaban expuestos y se veía pues que estaban vacíos. Poner buena cara y sonreír a las personas cuando vienen a comprarte y tú estás en estas circunstancias, pues es difícil, y cada que se iba un cliente yo no hacía sino llorar y preguntarle a Dios, ¿por qué a mí? Y entonces cuando Dios empieza a enseñarme de que, de que Él me estaba defendiendo, y es donde analizo de que siempre, a pesar de lo bien que me hubiera ido, yo no agradecía y que lo único que hacía era enfocarme en qué me hacía falta y había mucho sufrimiento. Entonces tomo la decisión ya de tener fe, y en tener fe comienzo a agradecer. Agradecer. Eh, esta palabra es fundamental. Tenía una casa, tenía una familia, tenía a Dios. eh, Mi hija se convirtió en un triunfo. Cada noche que pasábamos la noche ella estaba viva, y empieza a agradecer el día y empiezo a agradecer la noche. Entonces cuando me doy cuenta de que mi mente mantenía cansada, estaba estresada, que no hacía sino sufrir, y no, este sufrimiento no solo era por la circunstancia actual, que esto ya venía porque yo ya me había enseñado a sufrir. Sufría por tener y me sufría por no tener. Y, por ejemplo, había llenado mi mente de esclavitud hacia el trabajo, hacia las deudas, hacia lo que los demás pensaran. Y empiezo yo en este proceso, y entonces había un tiempo para mí y que yo nunca sacaba, y a pesar del dolor tenía que seguir adelante y no lo podía cambiar. Entonces empiezo a agradecer, pasé de 2.500.000 a 3 que me vendía en la semana, a por ahí venderme 10.000 en ocasión en un día, de ganarme 2.000 pesos. Y entonces tenía que seguir agradeciendo a pesar de que no se dieran las cosas financieramente. Yo empecé a decir, no, pues si me gano un chance o algo, pues las cosas van a cambiar, porque yo pensaba que al cambiar la economía cambiaba mi situación, pero nada de eso es verdad. Con el tiempo descubrí que nada es verdad. Sin dinero se puede ser feliz. No quiere decir que no se tenga planes, claro que hay planes, solo que ya uno los vive de manera diferente,
ya aprende a tener tranquilidad, a tener paciencia, a tener gozo y alegría, y entiende que lo que tú hagas o lo que uno haga no tiene por qué esclavizarme y que debe crearse un equilibrio. Eso fue la revelación más grande que yo recibí, que Dios quería verme feliz, quería verme bien, y que parte de los resultados pues no eran todo de la brujería, sino que habían decisiones que correspondían a mí, y que había que hacerse responsable de esas decisiones. Nosotros a veces decimos, ay, ese esposo que me tocó o esa esposa que me tocó, pero realmente no le damos el espacio a Dios para que Dios actúe y nos dé la revelación si esa persona es nuestra, es la que Él ha elegido para nosotros. También hemos creído que una relación se basa por las cosquillitas o maripositas que uno le dice, pero esto se llama enamoramiento, no es amor. El amor pasa después de esta prueba, y en esta etapa de enamoramiento lo que hacemos es eh, disfrazarnos, digámoslo así. Entonces empieza una serie de revelación y una serie de programas que él me hace ver a través del YouTube y de los videos, y mientras iba orando y de acuerdo a lo que iba viviendo. Entonces me hizo entender también que las inversiones se deben de hacer calmadas. Yo hice las inversiones por ansiedad, eh, basada en querer tener, y lo que me volví fue esclava. Entonces había que mejorar eso. También venía con unas emociones negativas desde que era niña, y esto también repercutía en esta actual situación. Y ya empieza, por ejemplo, a revelarme de que donde fuera, pues iba a tener el problema, y que por lo tanto debía era dedicarme a observar qué podía solucionar y cómo lo podía resolver. Que tenía que aprender a ser feliz y volver a sonreír porque había perdido la sonrisa, que nadie era responsable de mi situación, que yo tenía que entender que él estaba conmigo, pero que había que vivir este proceso, y entonces vivo un día a la vez, y que él muere todos los días y nace todos los días si yo lo permito que entre a mi vida, porque él dice que él sin permiso no entra a nuestras vidas. Entonces yo lo invitaba todos los días a través de las oraciones, y empecé a decirle, revéleme. Yo le pedía mucho la paciencia, pero cuando empecé a observar que al pedirle paciencia, más problemas se me venían, entonces dije, más vale revéleme qué quiere que yo aprenda de esta situación. Y así fui aprendiendo de esto y muchas cosas que voy a irles enseñando, si me lo permiten. La sanación, entonces empieza una sanación espiritual, y al empezar esta sanación comienza también de que yo no podía cambiar a nadie, ni podía obligar a que las personas pensaran como yo quisiera, ni que fueran como yo quisiera, y que tenía que soltar a las personas, incluyendo mi hija, que tenía era que aprender a orar para poder que ellos pudieran entender lo que Dios quería mostrarles. Y eso fue lo que comencé a hacer. También Él me mostró que yo no me podía enfocar solo a una cuando tenía 3 hijas, y había muchas cosas más por qué aprender, y que tenía que dejar la culpa y aprender a aceptar los errores y no autocastigarme, sino empezar a evaluar cuál era mi responsabilidad y empezar también a notar de dónde venían los orígenes. Por eso empiezo mucho a escribir. Apareció el ser. Mi ser siempre ha sido así, echado para adelante, he sido positiva, soy una persona amable, muy cariñosa, pero también muy fregada.
Entonces también entendí que había sido como los demás querían que yo fuera, como me habían dicho de que las mamás pues tenían que ser muy permisivas en algunas ocasiones, o que la sociedad quiere que las mujeres como que dediquen a la casa. Y entonces empieza pues esta parte a aparecer y empiezo a notar de que a mí me ha gustado enseñar, que tenía talento para enseñar, para escribir. Empezaron a nacer muchos talentos que yo no me creía y que no necesitaba tener títulos, porque Dios no lo quería que yo hubiera tenido títulos, sino que quería que a través de mis experiencias y a través de lo que yo había aprendido enseñara. El entorno, comienza el entorno a mirar que el entorno lo hacía yo de acuerdo a como yo pensara y sintiera. Si yo estaba en paz, iba a generar paz, pero si era violenta, pues violenta iba a generar. Y si había sufrimiento, también iba a generar sufrimiento. Enfrentar la realidad. Empecé a enfrentar ya la realidad de que no tenía dinero, que estaba con deudas, pero que no podía hacer nada. Entonces empecé a orar por esas deudas, no para que Dios me las resolviera de una sola, porque Él no te las resuelve de una sola. Eso era algo que me había hecho ya entender, que Él no me iba a tapar el sol con un dedo, que era lo que yo quería. Entonces empecé yo a contestar el teléfono, que me daba miedo, contestarle a los bancos, y empecé a decirles: no tengo con qué pagar, no hay en este momento, pero tan pronto pueda voy a ir organizando para pagarles, porque yo quiero pagar. Dios me iba mostrando pues de dónde había surgido el origen de todo lo que me pasaba, y esto tenía también algo que ver con mi niñez. Parte de todo esto eran palabras como cuando niñas me habían dicho, ay, que Satanás era malo, que Satanás se lo llevaba a uno, que los demonios, que... Y fuera de eso, cuando tú entras a la iglesia, pues la iglesia a veces se preocupa más por qué hace Satanás que por enseñar de Dios. Entonces todo eso creó unos miedos que afloran con este tipo de situaciones. Entonces, por lo que he podido aprender, parte de lo que le ocurre a uno en el futuro es resultado de las creencias o de la niñez, y hay que hacer un trabajo de sanación allí. No quiere decir que no se pueda usar un psicólogo, claro que hay que ir a donde un psicólogo si uno no quiere, pero la verdad, la mejor forma es hablarlo con Dios todo. Poner sobre la mesa con Dios es decirle: Dios, estoy asustada, tengo miedo. Hay veces uno hoy amanece muy positivo, mañana negativo, o por la noche ya, o por la tarde ya hay bajones. Entonces cada que haya un bajón: Señor, estoy baja de ánimo, no quiero ni orar, siento que no voy a salir de esta situación. Son cosas reales, o sea, sin miedo. Tengo pereza de orarte. Mira, por ejemplo, una de las cosas que yo sentí y una de las oraciones que yo le hice a Dios fue decirle: Señor, tengo miedo de que mi hija se muera, y tengo miedo de que se le lleve el alma al diablo. Entonces te voy a pedir que no lo permitas. Entonces Él me revela que mi hija va a ser un ángel. Pero Él tenía un propósito también con ella y con nosotros, y fue desarrollando los talentos de cada uno y los dones. Entonces empiezan los dones a desarrollarse. Dentro de esto pues está la parte de la motivación. No soy preparada con título, pero me he dado la tarea de estar ilustrándome de muchos temas en el YouTube, profesionales que sí saben, personas que saben del tema, y a las cuales pues les he cantado pues bien, y de cual pues la idea es enseñar a todas las personas que me den la oportunidad. La palabra de Dios dice que amarnos los unos a los otros. Cuando tú ya aprendes a hacer oración, entonces
aprendes a quitar, Dios te quita el egoísmo y aprendes a orar no solo por los tuyos, sino por los demás y a ser feliz. Mi hija, afortunadamente, Dios la recuperó casi al 100%, sino por el 100%, o sea, lo que eso no es muy poco, pero gracias a Él. Y él fue fortaleciéndonos en los vínculos familiares, aprender a tener límites los unos a los otros, a respetar los espacios, ¿qué más? A entendernos, a no estarnos echando culpas, a, a ayudarnos mutuamente. Él fue poniendo una paz y una tranquilidad en nuestra casa y mis hijas ahora se encuentran en otro lado, ya se independizaron y es duro, uno a veces quiere que los hijos todo el tiempo estén con uno y más en el caso de ella, pues a mí me da mucho susto que se fuera, pero pues fue lo mejor porque Dios ha hecho una obra grande en ella y yo me siento feliz de mis hijas, hoy me siento agradecida. Sé que he cometido muchos errores y sé que no los puedo remediar, sino de aquí en adelante. Y eso es lo que estaba haciendo. Pero sigo orando por mis hijas, aprendí cómo es la oración realmente y cómo la oración es la mejor herramienta que tiene el hombre para cambiar la humanidad. Y es ahí donde vamos a estar enfocándose en el próximo video. Muchas gracias por escucharme. Recuerden que todo esto está en YouTube